El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que Gustavo Petro quiso amedrentar al Congreso tras hundimiento de la reforma laboral y afirma es intolerable. Efraín Cepeda, presidente del Senado, interpretó como una muestra de resistencia democrática el archivo de la reforma laboral en el Congreso. Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, expresó su preocupación por las tensiones entre el gobierno nacional y el Congreso, especialmente por las presiones del presidente Petro para que el legislativo apruebe las reformas propuestas por su administración. En una reciente entrevista con El Tiempo, las acciones de Petro para presionar al poder legislativo, según Efraín Cepeda, atentan contra la independencia de las ramas del poder público y contravierten la esencia de la democracia. En relación con las críticas de Petro tras la decisión del Senado de archivar la reforma laboral, Efraín Cepeda destacó que la Constitución de 1991 establece claramente la separación de poderes, un principio fundamental para el funcionamiento democrático del país. Afirma, no veo riesgo en eso, lo que sí veo es a un presidente al que incomodan los contrapesos, los controles y las competencias ajenas, indicó al medio de comunicación. Además destacó que lo que está en juego no es solo la división de poderes, sino la capacidad de los poderes públicos para actuar dentro de sus competencias sin que ningún mandatario pueda vulnerarlas para ajustarlas a su voluntad. Para el senador, el presidente Petro parece querer concentrar el poder en sus manos, asumiendo facultades que van más allá de su cargo. Efraín Cepeda también abordó la propuesta de Gustavo Petro de convocar una consulta popular para aprobar sus reformas en caso de que el Congreso las rechace. Aunque el presidente del Senado reconoció que la consulta es un mecanismo constitucional, insistió en que el Congreso tiene la facultad de decidir de manera autónoma sobre las reformas propuestas. Afirma, el Congreso tiene otras competencias que ejercerá con total independencia y libertad. No sentimos que haya un desconocimiento porque la Constitución y las leyes establecen el mecanismo, comentó. Cepeda se mostró crítico con el uso de este tipo de mecanismos cuando el presidente no obtiene lo que desea del Congreso, lo que, según él, refleja una tendencia autoritaria y un malentendido de los principios democráticos. Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue cuando Cepeda habló sobre las presiones ejercidas por el presidente Petro y miembros de su gabinete hacia la Comisión Séptima del Senado, encargada de discutir la reforma laboral que terminó hundiéndose. A pesar de las presiones y los intentos de intimidación, la comisión decidió archivar la reforma, lo que Cepeda interpretó como una muestra de resistencia democrática, y afirma, el presidente buscó presionar y amedrentar al Congreso, y eso es intolerable en una democracia, señaló al Tiempo. Para Cepeda esas presiones no solo fueron una forma de presión indebida, sino una manifestación de un talante autoritario, y el presidente, según Cepeda, no parece aceptar la pluralidad de opiniones y la autonomía del Congreso para decidir de acuerdo con sus competencias. Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Petro en las que afirmaba que si el Senado no aprueba la consulta popular, el pueblo lo sacará del Congreso, Cepeda interpretó esas palabras como un claro signo de autoritarismo. Y mencionó, esa afirmación habla del talante autoritario del presidente que no entiende la democracia, sino cuando las mayorías están a su favor, comentó. Para Efraín Cepeda, las presiones de Petro ponen en peligro no solo la independencia del Congreso, sino la misma democracia. En cuanto a la reforma laboral y la consulta popular, Cepeda aseguró que el Senado actuará con serenidad y responsabilidad, evaluando cada propuesta cuidadosamente, y afirma, nosotros no sentimos el ejercicio de nuestras competencias como un pulso, sino como una responsabilidad que ejercemos con serenidad, evaluando lo mejor para el país, indicó el presidente del Senado. Finalmente, Cepeda le envió un mensaje claro al presidente Petro y afirma, le pido nuevamente que respete la autonomía del Congreso, todo esto haciendo énfasis en que el presidente debería reflexionar sobre cómo se habría sentido si un mandatario anterior hubiera actuado de la misma manera que él lo hace ahora, concluyó.